Para la Universidad Nacional Ecológica, hoy es un día especial. Vamos, dentro de nuestra programación de posgrado, a presentar lo que es el taller de actualización en dolor lumbar. Y cuando digo dolor lumbar, efectivamente estoy hablando de un dolor bastante molesto que se produce durante muchísimo tiempo, se hace casi crónico y que junto con otros dolores desconciertan de pronto a las personas porque están buscando precisamente alguna alternativa para que se alivie el dolor, y si no han hecho un diagnóstico adecuado no van a lograr el éxito terapéutico. Hay otros dolores también muy molestos y que tienen más o menos el mismo comportamiento en un paciente. Por ejemplo, el dolor de la fibromialgia o ciertos otros dolores que desgraciadamente las personas van detrás solamente de aliviar el dolor. La migraña es otro de esos ejemplos. La persona con migraña siempre lo que quiere es aliviar su dolor de cabeza. Y el de famoso dolor de espalda busca lo mismo, solo que para poder realmente darle un adecuado enfoque terapéutico a este tipo de dolores que son muy molestos, que son muchas veces hasta invalidantes, no te quieres ni levantar de la cama por el dolor y cada vez vas haciendo menos actividades precisamente porque te duele tanto que ya no haces lo mismo de antes. Estas personas, generalmente en la búsqueda del alivio, recurren rápidamente a los analgésicos y van buscando y muchas veces reciben muchas recomendaciones: toma esto, hazte esto otro, frótate con tal cosa, etcétera, etcétera. Incluso la visita a la farmacia buscando cada vez un analgésico más potente, y por esa vía siempre van a encontrar algo más potente. Pero en definitiva, ante la falta de diagnóstico preciso, el dolor lumbar no se resuelve por esas vías. Y hay que considerar que el dolor lumbar es efectivamente, dentro de la población de trabajadores, una de las primeras causas de jubilaciones por invalidez. Es decir, miles de personas que están con dolores lumbares de pronto ya ni siquiera lo pueden continuar trabajando, y desde ese punto de vista acceden a las jubilaciones en una edad realmente temprana. Por otra parte, cuando el dolor se alivia, la gente tiene la impresión que solucionó el problema. Y ahí les vuelvo a reiterar que sin una precisión diagnóstico y una terapéutica concreta, precisa, en manos de especialistas, estos dolores se transforman en un tormento para la vida de las personas que lo sufren. Hoy este taller cuenta con muchos participantes, estudiantes de diversos semestres de la carrera de medicina, de fisioterapia y muchos otros profesionales que están conectados a nuestra señal. Pero fundamentalmente cuenta con los dos grandes especialistas que van a conducir este taller. Tenemos al doctor José Cuellar Núñez. Él es neurólogo, especializado en el Instituto de Neurología de Olindo Couto, de Río de Janeiro, en Brasil, con maestría precisamente en tratamiento del dolor, conferido por la Universidad de Salamanca de España. Es miembro de la Federación Latinoamericana de Traumatología, de la cual ha sido su vicepresidente, y actualmente es profesor de neurología de la Universidad Católica
de San Paulo, Brasil. Tenemos, por lo tanto, un gran profesional que nos va a compartir todas sus experiencias y todas sus recomendaciones en lo que es la actualización del tratamiento del dolor. Por otra parte, el segundo profesional que nos acompaña es el doctor Diego José Cuéllar. Él es médico especializado en ortopedia y traumatología y con una subespecialidad precisamente en cirugía de columna. No cualquier traumatólogo trata columna. Tiene que tener una formación específica realmente para poder tratarlo, y el doctor Diego José Cuéllar es precisamente uno de estos especialistas. Sus estudios los ha cursado en el Sanatorio Allende de Córdoba, Argentina, en el Instituto de Traumatología y Ortopedia de Río de Janeiro, en Brasil, y también en la Fundación Médica San Cristóbal de Santiago de Chile. Su formación profesional es de alta calidad y lo tenemos también esta noche con nosotros para impartir el taller. Todos los asistentes del taller podrán realizar preguntas a ambos profesionales, pero las deberán realizar vía chat, de forma tal de que aprovechemos el máximo la experiencia que nos pueden ellos comunicar, y las preguntas deben ser bastante precisas para que nosotros se las traslademos oportunamente a nuestros dos profesionales. La coincidencia de nombre no es coincidencia. José Cuéllar Núñez y Diego José Cuéllar son miembros de una familia de vocación médica. Ambos, como muchas otras familias en el ámbito de Santa Cruz, son por vocación parte de una familia que dedica un gran esfuerzo no solo en la formación de los profesionales que la componen, sino que fundamentalmente en el trabajo en equipo a futuro. Y ambos profesionales los tenemos esta noche con ustedes y les deseamos que este taller sea realmente muy productivo, no solo por las exposiciones que vamos a escuchar, sino que también por las preguntas o reflexiones que ustedes puedan analizar. Muy buenas noches. Es un agrado para nosotros participar de este taller de un tema tan importante como es el dolor de columna. Un dolor que aflige a la mayor parte de la humanidad y de las personas en algún momento de sus vidas. Así que vamos a pasar a hablar sobre un tema que realmente me apasiona por la experiencia propia y también porque es de interés general. ¿Por qué es importante tratar bien la lumbalgia? Porque es una patología que el 80% de las personas la van a padecer en algún momento de su vida. Las estadísticas nos muestran de que de cada 1000 trabajadores, 500 días de baja laboral al año se producen por esta causa. Esta es una estadística en Suecia, que son países serios donde la medicina laboral está muy desarrollada. Entonces es una causa frecuente de consulta médica, en la consulta médica de cualquier médico que sea en general, entonces más aún del especialista. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esta patología aflige a gran parte de la población y por lo tanto tenemos que darle el debido índice y enfoque adecuado. ¿Por qué nos afecta tanto a los humanos el dolor de columna? Nos afecta porque
Hay algo que cambió hace cerca de 1 millón de años, que es fundamentalmente nuestra evolución y fundamentalmente la bipedestación. A millones de años de evolución, y miren, nuestros parientes, nuestros primos cercanos, andaban colgados de los árboles, pero nosotros tuvimos que aprender a caminar en 2 pies. Y además de eso, miren lo que ha pasado en los últimos años. Miren la posición laboral que nos ha tocado tener. Es decir, el sedentarismo. La palabra sedentario viene del latín sentare. Entonces, sentar es una mala posición para la columna. Origina demasiada presión en las estructuras vertebrales, en los discos y otros. Entonces, esto lo que era hace mucho tiempo, y bueno, las cargas que nos autoimponemos, como cargar objetos o cargar personas, ¿no? Parece gracioso, pero sucede. Y la evolución cultural que nos ha llevado a adoptar la posición de sentado. Si ustedes se fijan en la vida que nos rodea, nadie usa sillas. Somos los humanos los únicos que hemos desarrollado la silla. Y a partir de eso también viene otro elemento. Ya dejamos de caminar y andamos en estos primitivos automóviles, que es un Ford T a bigotes, y luego vehículos que son súper lujosos y que nos permiten de cierta manera ganar tiempo, pero a su vez perder condición física. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Más aún, en nuestro tiempo, imagínense, aparte de que ya veníamos con una vida sedentaria, viene el confinamiento. Mire, el confinamiento es lo que ha generado el confinamiento más largo de la historia y más global de la historia. Entonces, ¿cómo es que esto nos ha podido afectar? Bueno, el sobrepeso, la falta de condición física, eso ha hecho que yo tenga, en el pico de la pandemia, consultas todos los días, videoconsultas por gente que tenía dolores fundamentalmente axiales, dolores de la columna. Entonces, es muy importante entender el tiempo y el espacio en que nosotros vivimos para darnos cuenta de cómo cambia todo esto. Los dolores que pueden aparecer pueden ser dolor, por un lado, de las estructuras vertebrales, que es un dolor nociceptivo, es un dolor inflamatorio, como sucede cuando la persona le duele al enderezarse la columna, o a veces, si la cosa progresa a tener un dolor neuropático, es un dolor que baja por la pierna, es un dolor que es muy lancinante, muchas veces como descargas eléctricas, y la gente lo refiere, me duele el ciático. Entonces, en ese entonces tenemos ese otro tipo de dolor. A veces coexisten estos dos tipos de dolores y se habla de dolor coexistente o dolor mixto, donde tenemos dolores de tipo articular o mioarticular y dolores también de los nervios, como el dolor neuropático. ¿Por qué nuestra columna es tan vulnerable? ¿Será el estilo de vida, el exceso de peso, será el sedentarismo, la hipotrofia, o serán todos estos factores que se han ido juntando para crear esas condiciones que hacen de que tengamos tanto dolor de columna? Porque si nosotros vamos a ver culturas primitivas donde la gente no tiene esos horarios de trabajo, no tiene que estar sentado, tiene que caminar y tiene que hacer labores que le obligan a estar en actividad, no es tan frecuente el dolor lumbar. Fundamentalmente hay que entender la biomecánica de la columna. Por un lado, las fuerzas que se aplican sobre la columna en las diferentes situaciones y los elementos que contamos para hacer frente a las exigencias de la vida diaria. Fundamentalmente los elementos que nos dan estabilidad son nuestras estructuras mioarticulares. Esas estructuras mioarticulares son fundamentales porque nos van a dar una cierta resistencia a las cargas o sobrecargas que vienen a ejercerse sobre nuestra columna. Dentro de la columna tendremos que, para los más jóvenes, los estudiantes, entender lo que es el complejo triarticular. En la parte anterior, en el segmento anterior, las vértebras que
que tienen un disco que ayuda a absorber las cargas mecánicas sobre las vértebras y además ligamentos que soportan a estas estructuras vertebrales. Pero además, como elemento de sostén posterior, tenemos las facetas articulares, que son las que de cierta manera direccionan un poco el movimiento, pero también sufren mucho cuando nosotros por algún motivo hacemos mala fuerza, hacemos movimientos ergonómicos que son equivocados. Esto es la estructura para que la gente entienda qué es el disco. El disco intervertebral tiene un elemento central que es un hidrogel, una gelatina, que fundamentalmente absorbe los excesos de energía que se aplican sobre la columna, y una estructura, una llantita externa que es el annulus, que tiene fibras diagonales y concéntricas, como las fibras de una llanta. Cuando descascaramos una llanta vamos a ver que tiene un montón de hilos en forma diagonal, que son las estructuras de las fibras elásticas del annulus. Entonces, esos dos elementos están contenidos y forman una unidad que sirven para absorber las cargas que se ejercen sobre el disco. Y eso va a ser muy importante en el desarrollo de las patologías degenerativas de la columna. Este es un grabado de Natchenson como muestra cómo la presión intradiscal va aumentando desde la posición supina cuando estamos acostados a la posición sentada o a la posición de pie. Miren que ustedes, la mayor carga siempre se ejerce cuando estamos sentados. La presión discal aumenta. De manera sucinta podríamos decir que si nosotros dividimos a cada disco en 1 centímetro cuadrado, cuando estamos acostados tenemos una presión de más o menos 5 a 7 kilos por centímetro cuadrado de disco. Pero si nos ponemos de pie, esa presión casi aumenta al doble, entre 10 a 12 kilos por centímetro cuadrado de disco. El hidrogel es muy capaz de absorber esa presión. Más de eso ya no. Y si estamos sentados, la presión aumenta a 20 kilogramos por centímetro cuadrado de disco. Imagínense cuál es la peor postura biomecánica, ergonómica para la columna, el estar sentado. A eso, esa sobrecarga sobre esas estructuras, tenemos que agregarle los elementos de fijación que nos permiten absorber las cargas y no sufrir sobrecargas y estiramientos. Son el complejo de todos los ligamentos que ustedes van viendo, ligamentos longitudinal anterior, posterior, los ligamentos interespinosos, y un elemento fundamental, los músculos de la región anterior y posterior que envuelven al abdomen y a la columna. Ahí lo vean Cristiano Ronaldo, él puede soportar todos esos esfuerzos inmensos que se hacen gracias a que tiene una estructura muscular de los músculos paravertebrales y de los músculos abdominales, teniendo una gran contención de las fuerzas que se aplican sobre la columna. Sobrecarga, este es el ejemplo más típico de una sobrecarga. Imagínense un jugador con 6 o 8 individuos encima de él. Solo es posible gracias a que tienen una gran capacidad de absorción de esas cargas. Él tiene una estructura muscular y ligamentar muy fuerte que le permite absorber las cargas. Cualquier persona que no está en esa condición física no lo podría soportar. Entonces, de manera sucinta para los más jóvenes que entiendan esto, es que estos tres elementos son una tríada fundamental. La sobrecarga, pero a eso viene la estabilidad que se va perdiendo con el tiempo por pérdida de elasticidad de los ligamentos, porque el disco baja de altura o porque los músculos han aflojado la tensión. Entonces la sobrecarga en exceso y con los elementos de estabilidad que se van dispersando va originándose una inestabilidad y finalmente el final de la historia es la degeneración. La degeneración traducida en elementos vertebrales, en que aparecen artrosis, aparecen pinzamientos, aparecen osteofitos dentro de las estructuras por las sobrecargas que se aplican de manera exagerada sobre nuestra estructura vertebral. Para evitar esto tenemos que usar la ciencia que es la ergonomía y la biomecánica. Entonces, la ergonomía nos permite utilizar adecuadamente nuestro
cuerpo de manera a evitar las tensiones. Ahí ven ustedes un individuo pegando un objeto a su cuerpo para levantarlo con las piernas y no con la columna toda encorvada. Si tenemos un peso muy grande, lo tenemos que levantar entre dos personas de manera que repartimos las cargas. O usar un elemento como un carrito que nos va a dispersar las cargas en un elemento que rueda, y es el gran invento de la humanidad, pues fue la rueda, y ahí vemos cómo nos sirve la rueda para descargar el peso que estamos transportando. Todo el elemento es de la sobrecarga de la degeneración se traduce fundamentalmente en una estructura que es la que va a sufrir, que son los discos intervertebrales y las estructuras de las facetas, que son los elementos que sobrecargan y en el final de la historia van a sufrir una degeneración y van a originar los síntomas por las compresiones que se van a dar acá a nivel de la columna. Los estadios de la degeneración discal, pues en la fase 1 hay una sola disfunción, donde lo que vemos es de que la estructura del disco comienza a disminuir de altura y eso va a facilitar una sobrecarga sobre los elementos posteriores. Y ahí comienza en la fase segunda la pequeña inestabilidad gracias a que hay un jueguito debido a que ya el disco ha disminuido de altura. Entonces cuando veamos en una placa radiográfica disminución del espacio intersomático, pues podemos suponer que está comenzando la fase de inestabilidad y que si se aplican fuerzas excesivas sobre eso, se van a producir las alteraciones no solamente a nivel de los rebordes vertebrales, sino de las facetas. En la fase 3 de la inestabilidad ya aparecen elementos, como ustedes ven ahí las flechitas, que en los rebordes vertebrales comienzan a pinzarse y aparecen las puntitas como un zapato viejo, que son los picos del oro. Y a nivel de la faceta comienzan a producirse sobrecarga y engrosamiento de la faceta, engrosamiento del ligamento amarillo, y esto origina dolores que se van a traducir en una disfunción mecánica. Las lesiones discales, es muy importante entender de que tenemos una capacidad de absorción del cuerpo de estas alteraciones discales. Así que no siempre un abombamiento discal o una protrusión va a originar síntomas. Como miramos las figuritas ahí, vemos que hay abombamiento. Solamente, yo diría que a veces hasta 25 o hasta el 40% tenemos leves protrusiones sin manifestaciones clínicas importantes. Lo grave es cuando aparecen ya alteraciones estructurales como la ruptura del ánulus, cuando hay elementos, cuando se desplaza el ánulus para atrás y comprime a las estructuras radiculares y da un dolor generalmente que baja por la nalga, por la pierna, y eso corresponde a una ruptura, a una hernia discal. Cuando miramos una resonancia y vemos imágenes como en la primera figurita que vemos ahí una leve protrusión, entonces no tiene ninguna importancia clínica. Y esto es para mostrarnos que no todo lo que brilla es oro. A veces hay discordancias entre lo que es la clínica y la anatomopatología. Profesor Malcolm Jason, no Michael Jackson, un profesor inglés con el cual yo estuve hace muchos años en Río de Janeiro, en un evento y después en Sao Paulo, y él escribió un libro. Ese libro mostró que él, en el hospital que vivía en Inglaterra, pidió permiso para cortar la columna de todos los que morían por diferentes causas. Y encontró que muchos pacientes tenían esas alteraciones que ustedes ven ahí, en varios niveles de protrusiones e inclusive hernias discales, y que nunca habían tenido episodios, no habían estado internados por dolor lumbar intenso como se supone que tendría que haber. Esto nos habla de que no hay una concordancia, más bien hay una discordancia entre la clínica y la anatomopatología. Lo mismo sucede con la radiografía. A veces la radiografía está muy mala, pero el paciente está bastante bien. Entonces, lo que vemos somos pacientes, no vemos radiografías y no vemos estudios, sino al paciente y sus síntomas. La inestabilidad y estenosis es un estadio tardío ya
de tantas lesiones de sobrecarga que hacen que fundamentalmente, inicialmente vaya produciendo una disminución del canal porque el ligamento amarillo, las facetas avanzan hacia adelante, disminuyendo el calibre del canal. Y eso se llama estenosis central inicialmente, pero si persiste en el tiempo, esa estenosis se va a ampliar hacia los elementos laterales, donde están el receso y los forámenes por donde salen los nervios. Y entonces eso va a originar este dolor de esta señora. Que esta señora, cuando dice que cuando está en la cama está todo bien, pero cuando comienza a enderezarse le duele toda la columna. Eso nos habla de que hay un elemento de degeneración que está entrando en una fase de estenosis. Y estas son las imágenes para mostrarnos cómo estos elementos se conjugan, no uno, sino a veces varios elementos para producir los cuadros clínicos que nosotros estamos acostumbrados. Una hernia discal, a veces se asocia a una espondilolistesis, ¿no? Y este continuo hipermovilidad por la listesis va a originar cambios facetarios más acentuados, donde se va cerrando el espacio interior de la vértebra, de la chuleta, como quisiéramos decirle en lenguaje popular, y finalmente también los elementos blandos se van hipertrofiando como el ligamento amarillo, terminando todo esto en un cuadro que muchas veces es aparatoso, con grandes dolores axiales en la parte posterior de la columna que irradia hacia las nalgas, y si se acompañan con elementos de alteraciones a nivel de los forámenos, de los recesos, va a dar clínica radicular con un dolor, como una descarga eléctrica que baja por la pierna, y el paciente muchas veces lo describe como un dolor de diente. Eso es un dolor de diente en la pierna, es un dolor que va y que viene, y que a veces parece una descarga. Me muevo y me da una descarga por toda la pierna y no me deja dormir. Y eso es muy importante. Eso debe llamar a la preocupación. ¿Cuándo preocuparse con esto? Cuando el dolor no lo deja al paciente a pesar de que toma antiinflamatorios. Cuando el dolor le produce una cierta deficiencia en la marcha. Ya él no puede moverse adecuadamente, no puede hacer sus labores de la vida diaria. Cuando comienza a tener trastornos en la sensibilidad de un segmento de la pierna, y más aún cuando comienza a perder la fuerza. Entonces son elementos que son importantes entenderlo para después saber qué vamos a hacer. Primero la primera pregunta es qué entender de todo esto, cómo se comporta la mecánica vertebral, para después saber qué podemos hacer para frenar este proceso, para aliviar al paciente y para dar las medidas acertadas en el caso de esta patología. Muy buenas noches, agradecerles primera instancia a lo que es la UNE por permitirnos hablar de una patología tan prevalente y que debería ser de mucho interés para la práctica médica. Entonces, continuando con el circuito, yo voy a hablar sobre lo que son la anatomía y los síndromes dolorosos a nivel de la columna. Bueno, el dolor de columna puede estar generado en varias estructuras que están concentradas básicamente en 4 grupos. Ellas son las estructuras músculo-ligamentarias, el disco intervertebral, por supuesto, las facetas articulares y las raíces nerviosas que vendrían a generar lo que es el dolor radicular. Dentro de estas, sí es por ahí un poco complicado determinar cuál de ellas tiene mayor participación en el dolor. Por eso es que es muy importante conocer la anatomía de las estructuras de la columna y saber correlacionar con la clínica que cada una de ellas presenta, porque cada una de ellas tiene síntomas y signos muy específicos para identificarlas, como los vamos a ver a continuación. Primera entidad es el dolor miofacial, es el dolor que básicamente se suscribe a lo que son los grupos musculares. Tiene ciertas características muy visibles en los cuales palparemos los famosos puntos gatillos, los trigger points, o lo que muchas veces la gente dice: doctor, siento un nudo que a nivel muscular, que eso me está generando el dolor. Entonces eso generalmente corresponde a lo que es un dolor miofacial. También tiene ciertos patrones, como lo veremos a continuación,
y gran parte de las causas están condensadas en lo que son los factores ergonómicos. Es decir, la mala postura que tenemos en el día a día y no nos damos cuenta favorecen de gran manera la aparición de este tipo de dolor. También se han identificado factores externos como el estrés, la fatiga muscular, que generan a la larga lo que es el dolor muscular crónico, donde se ha identificado que hay disminución claramente de los fosfatos de alta energía. Este es un esquema que condensa la fisiopatología de lo que es el dolor miogénico. Entonces, cuando se produce un estímulo, una noxa a nivel de la parte tisular o a nivel muscular, vemos que el impulso va a viajar hasta el ganglio de la raíz posterior, subirá hacia el sistema nervioso central hasta lo que es el haz espinotalámico, pero acá intervienen la parte un poco simpática, es decir, a través de espasmos vasculares se van a generar sobre todo contracturas de la fibra que van a generar lo que es el dolor miogénico en base a los puntos de gatillo, ¿no? Este es un dolor un poco difícil de describir, muchas veces se lo cataloga como sordo y tiene localizaciones en base al grupo muscular que vendría a estar afectado. Por ejemplo, cuando está el cuadrado lumbar se manifiesta la flexión lateral de la columna, el psoas por supuesto la flexión de la cadera y el piriforme cuando hacemos rotación externa de la misma. Vemos acá los patrones más o menos en los cuales se pueden ubicar en la localización a nivel del glúteo. El segundo dolor que es bastante discutido es el dolor discogénico. ¿Por qué puede producir teóricamente dolor el disco? Porque está provisto de lo que son fibras nerviosas alrededor, que son las fibras del nervio sinovertebral o de Luschka, y que solo en la capa externa de este anillo van a tener inervación sensitiva, las cuales van a permitir generar dolor. La fisiopatología es la siguiente. Esta fibra que mencionamos que se encuentra en el tercio externo del anillo, lo que hace es que cuando se produce un proceso de desgaste degenerativo a nivel del disco, va a haber aparición de lo que son ciertas estructuras como las proteasas, las citoquinas inflamatorias, inclusive factores angiogénicos, que esto van a hacer que estas fibras generen una especie de ingrowth, es decir, un crecimiento interno hacia la parte central de lo que es el disco. Entonces este va a ser el sustrato por el cual se va a generar un dolor a nivel del disco intervertebral. Las principales tres entidades que generan este dolor de tipo discogénico son por supuesto la enfermedad degenerativa discal, la disrupción discal interna y la osteocondosis erosiva muy poco estudiada pero que se ha visto que genera gran parte de este tipo de dolores. El dolor discogénico sí es de muy difícil diagnóstico, sobre todo porque tiene una difícil localización, es decir, es difícil identificar en qué disco de la columna está originado el dolor. Esto porque se ha identificado inclusive en estudios experimentales, sobre todo en discos lumbares de rata, que 12% de las neuronas del ganglio de la raíz posterior no solamente inervan un disco, por ejemplo el L5-C1, sino también inervan el L3, L4, el L4-L5, es decir, que un mismo nervio puede inervar a varios discos. Entonces esto nos complica de gran manera identificar cuál disco realmente es el causante del dolor. Respecto al cuadro clínico, igualmente presenta un dolor un tipo sordo. Por ahí la principal maniobra para evocarlo vendría a ser lo que es la flexión del tronco o la columna lumbar para manifestarlo. Muchos pacientes refieren que al sentarse se genera también este tipo de dolor. Y la evaluación Mackenzie, que son fenómenos migratorios del dolor, es decir, que ante maniobra ya sea de flexión o extensión, el dolor va migrando ya sea hacia la periferia o hacia la línea media de la columna. Esto debido a que el núcleo pulposo tiene esa capacidad móvil debido a que es una estructura blanda. Entonces, eso nos podría orientar quizás a través de estas evaluaciones que podría tratarse ante un dolor discogénico. Se ha generado una discusión muy relevante a nivel de lo que es el dolor discogénico porque no hay un método diagnóstico gold estándar para identificarlo. Es decir, se ha creado un círculo vicioso, inclusive, sobre todo en el ambiente quirúrgico, de que disco negro o un disco deshidratado ya equivale directamente a un dolor discogénico y si le sumamos una discografía, que en realidad es un método que tiene poca sensibilidad, tiene mucho falso positivo, entonces los cirujanos han aprovechado eso para decir efectivamente ese es el problema, vamos a la cirugía. Entonces ha habido un aumento indiscriminado por ahí de lo que son las cirugías con fusiones espinales. Después una cosa llevó a la otra, es decir, luego de la fusión ya la fusión pasó a ser un método diagnóstico. Entonces
necesitar una cirugía para diagnosticar un tipo de dolor, entonces realmente conviene las comorbilidades que nos traerá una cirugía para identificar este tipo de dolor. Entonces por eso ha creado gran controversia lo que es el dolor discogénico. Una de las entidades que mencioné era la osteocondosis erosiva, que es muy estudiada sobre todo en la literatura alemana. Vemos acá a nivel del disco L5-C1 que se capta fundamentalmente lo que es el edema. Entonces el edema está circunscrito fundamentalmente a lo que es el disco intervertebral. Este edema se puede extender a lo que son los platillos vertebrales y es fácilmente captable en lo que son las secuencias T2, el gadolíneo por supuesto con contraste, y en el STIR. Si ustedes pueden ver, son imágenes muy similares a lo que vendría a ser la espondilodicitis, un proceso infeccioso. Entonces, ¿cómo realmente discernimos realmente es el proceso infeccioso o es un proceso degenerativo? Claramente el laboratorio nos va a ayudar. Eso nos dirá si estamos ante la presencia de un fenómeno infeccioso activo o no, porque las imágenes suelen ser bastante similares. En los casos en los que estemos imposibilitados de realizar una resonancia, algunos pacientes, por ejemplo con marcapaso, tenemos una alternativa para diagnosticarla, que vendría a ser el SPECT-CT. Es una combinación tanto de la tomografía y lo que es la gamografía, que capta metabolismo óseo activo, es decir, procesos inflamatorios o infecciosos. Y en este caso, el caso de ser una patología degenerativa que genera inflamación, va a ser evidente en este tipo de estudios, acompañado muchas veces de las erosiones que son características, por eso erosiva. Esta es otra patología muy frecuente que vemos, que es la disrupción discal interna, que vemos muchas veces que se presentan con pequeñas captaciones, como que son las lesiones de His, que también es parte de esta patología. Luego tenemos el dolor esclerotógeno, quizás que es el dolor más prevalente a nivel de la columna. ¿Por qué se produce el dolor esclerotógeno? Porque las estructuras de la faceta están equipadas para transmitir dolor, que son las fibras nerviosas tipo C, por ejemplo, presentes en la sinovial y como están presentes en la cápsula sobre todo. También se ha identificado que hay mediadores inflamatorios dentro de esta para facilitar el dolor, como la sustancia P y el péptido relacionado con el gel de la calcitonina. En estudios, a través de inyecciones en facetas en individuos sanos, básicamente se han reproducido los patrones de dolor que luego los veremos. Y este tipo de dolor claramente se corrobora la gran prevalencia, que causa dolor crónico en un 40%, es decir, un muy alto porcentaje. Las principales entidades características del dolor facetario vendrían a ser la sinovitis sinopositaria, la osteoartritis por supuesto, quistes sinoviales y la sacroileitis, que es una por ahí patología muy subdiagnosticada, para que el estar cerca de las estructuras facetarias genera un dolor muy similar. La inervación de la columna dorsal, por supuesto, equipada para transmitir dolor, de la raíz común, se desprende un pequeño ramo posterior que es el ramo dorsal. Ese ramo dorsal va a emitir tanto ramo medial, lateral, intermedio, cuya función será inervar a todas las estructuras del arco posterior, en este caso las articulaciones facetarias, transversas. También lo que es fundamentalmente el ramo medial, que es importante identificarlo, porque en base a él nos vamos a guiar para los tratamientos intervencionistas. Ese es el punto donde funcionan los procedimientos del dolor a nivel del dolor esclerotógeno. También vemos que este ramo también inerva lo que son los músculos paraespinales. Ya lo conversó previamente, lo explicó el doctor. Todo el sustrato de este dolor comienza con el desgaste del disco. El desgaste del disco es el sustrato inicial para que la faceta posterior se comience a cargar. Entonces, normalmente el disco recibe 70% de la carga y la faceta 30%. Cuando existe un proceso degenerativo del disco, fundamentalmente, esta relación se va a invertir, es decir, 70% de las cargas van a pasar a la faceta. Eso va a generar, por supuesto, procesos degenerativos, que vendría a ser la osteoartrosis. Esto, facilitado por mediadores inflamatorios, van a generar una deformidad de la cápsula para desencadenar finalmente lo que es el dolor. Se han hecho estudios un poco más profundos para estudiar la parte un poco celular de este tipo de dolor esclerotógeno, en los cuales se han estudiado básicamente en estudios cadavéricos facetas o problemas con desgaste o osteoartritis facetaria, para estudiar cuáles son las estructuras moleculares presentes.
Entonces se ha visto que las citoquinas inflamatorias que mencionamos anteriormente, como las interleucinas, ellas son las que promueven la formación de prostaglandina y leucotrienos que van a estar en los cartílagos. Esto a su vez, a través de ciertas enzimas como la MMP1, van a facilitar que se produzca un mayor desgaste, produciendo básicamente todo lo que ya mencionamos anteriormente. Esto es algo interesante que se está comenzando a estudiar, es que el espasmo a nivel de la columna vertebral no viene como una entidad sola, sino que gran parte, cuando es el problema lumbar, viene asociado a un problema facetario, sobre todo cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces se estudió claramente el mecanismo que cuando hay algún tipo de lesión inflamatoria a nivel facetario, a través de neuronas de rango dinámico amplio, en el asta posterior se transmite el proceso, el impulso nociceptivo, van al asta anterior y finalmente a través del asta anterior se va a producir una contracción de las fibras extrafusales, generando un espasmo muscular paraespinal que es muy característico, que acompaña al síndrome facetario. El cuadro clínico, esto es muy importante tenerlo en claro, porque si lo tenemos en claro vamos a hacer un correcto diagnóstico de un dolor que es quizás el más frecuente en la columna. Entonces tiene ciertas características, a veces el paciente es sordo, a veces siente como pequeñas disestesias, hormigueos a nivel de lo que es la zona lumbar. Y muchas veces el paciente dice, doctor, yo pierdo la fuerza cuando me comienza a doler. Y uno pensaría que es un problema radicular, quizás con alguna estenosis asociada, pero muchas veces hay que identificar lo que es el mismo dolor que genera una falsa sensación de debilidad. Y claramente lo vamos a poder discernir si hacemos un examen físico neurológico comprobando que la fuerza está normal. Una de las principales maniobras para identificar el dolor facetario es la extensión y la rotación. Si hacemos estas maniobras se manifiesta muy claramente este tipo de dolor. El paciente también refiere muy frecuentemente que cuando se incorpora o se levanta aparece el dolor. Esta es otra muy gran característica del dolor facetario. Y por supuesto la palpación paraespinal, como mencionamos antes, que viene asociada a este problema. Claramente puede disminuir en reposo, en la flexión disminuye bastante y es muy frecuente que la gente diga, doctor, cuando caliento y estoy comenzando a moverme y comienzo a hacer mis actividades, ahí me comienza a mejorar el dolor. Entonces el movimiento suele de cierta manera mejorar este dolor. La localización. Es muy importante no caer en la trampa de creer que es un dolor ciático. Por eso este dolor es catalogado como pseudo radicular o pseudo ciático. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver acá, Fukui estudió los patrones de irradiación de la faceta. Entonces, si irradia la parte glútea, si irradia la parte paralumbar, trocanteria, de cadera, inclusive el muslo posterior, entonces simula como si fuera un dolor radicular que va a bajar por la pierna, pero lo que nos va a hacer identificar que si estamos ante específicamente un dolor esclerotógeno o radicular es el examen neurológico. Evaluamos dermatomas, no va a tener una irradiación dermatómica, no va a tener alteración sensitiva, no va a tener alteración motora. Entonces con el examen neurológico podemos claramente descartar el origen radicular. En imágenes vemos cómo de manera exagerada un proceso inflamatorio a nivel interarticular de la faceta, como también en STIR, que nos facilita la captación de edema, vemos que la sacroileitis a nivel bilateral es una gran causa de este tipo de dolor esclerotógeno. Vemos también acá el componente inflamatorio que se capta en STIR, en la articulación facetaria, y por supuesto el galodinio, que está subutilizado, pero que si lo hacemos, vamos a ver que se produce una captación importante del contraste a nivel de las estructuras del arco posterior, es decir, de la faceta. El otro dolor finalmente es el dolor radicular, el famoso dolor ciático que la gente tanto refiere. Entonces hay múltiples causas, sobre todo alteraciones discales, hernia de disco, también patologías de estenosis dura como son los otofitos vertebrales, hipertrofia facetaria, en los cuales se genera una respuesta inflamatoria alrededor del novio que veremos a continuación, que mediadores químicos generan este dolor. Este es el mecanismo. Una vez el núcleo pulposo sale del disco, va a activar una cascada inflamatoria a través de interleucinas, factores de necrosis tumoral,
que van a irritar el ganglio, la raíz posterior y el nervio, y sobre todo, más que el fenómeno mecánico, es el fenómeno irritativo radicular lo que genera este dolor. Para ejemplificarlo mejor, podemos ver el video 1. Ahí vemos claramente cómo el desgaste discal es una de las entidades que facilita básicamente la compresión radicular a nivel posterior. Bueno, esta es otra de las causas que la acabamos de mencionar. Cuando hay una hipertrofia, una osteoartrosis facetaria, genera una compresión de atrás hacia adelante a nivel de lo que es la raíz nerviosa. Esa es otra de las causas importantes. Entonces, en conjunto, ellas van a generar lo que es el dolor radicular. Ya viendo nuevamente las causas, son básicamente las que mencionamos: las hernias, las estenosis foraminales que los vimos en el video, la estenosis de canal y por supuesto las espondilolistesis. Respecto a la clínica, es importante que, a diferencia de los otros dolores que suelen ser un poco más difusos, sordos, este es un dolor claramente neuropático. El dolor neuropático tiene ciertas características. A nivel radicular inferior, tiene características lacinantes, es decir, una descarga que el paciente siente en todo el territorio dermatómico de la pierna. También siente características urentes, es decir, siente que le quema. Viene acompañado también a veces de parestesia, hormigueos, entonces que son claros característicos de un indicador de que estamos ante una presencia de dolor nervioso. Este dolor va a aumentar, al contrario del dolor esclerotógeno, con la flexión. Entonces va a ser bien característico porque el disco, al hacer flexión, se va para atrás y genera mayor compresión nerviosa. Maniobras del Valsalva, es decir, por ejemplo, la tos o el pujo que el paciente puede realizar en el baño, pueden manifestar un dolor con irradiación en el territorio comprometido. Y por supuesto, las maniobras de la segue y maniobras de test de elevación con pierna en extensión. Muchas veces en reposo este dolor suele ceder bastante. Respecto a la ubicación, tenemos claramente los dermatomas a nivel del miembro inferior. Entonces, si examinamos la sensibilidad de cada dermatoma, podemos identificar qué raíz nerviosa puede estar comprometida. Entonces, esta es la gran diferencia entre dolor esclerotógeno y radicular. Tiene distribución dermatómica y que claramente va a estar asociado a clínica neurológica deficitaria, es decir, la sensibilidad va a estar disminuida, va a haber hipoestesia, la parte motora puede haber disminución franca de la fuerza y los reflejos disminuidos o abolidos. Estas son las maniobras que acabo de mencionar: la maniobra de la Segre para sobre todo compresión radicular L5-C1, mientras que el invertido nos puede orientar por ahí una patología a nivel L3 y L4. Imaginológicamente vemos una hernia discal extruida a nivel L4 y L5, vemos el coronal una clara compresión y obstrucción del canal, es decir, una hernia masiva, desplazando todo lo que es el saco dural hacia posterior de gran manera. Entonces está una clara causa de dolor radicular a nivel de la columna. Esto es para demostrar la validez de que si no encontramos estas hernias masivas en el canal, que es donde son más visibles, sobre todo las hernias estas foraminales, las que van por fuera del canal, que son poco diagnosticadas, poco visibles, si nosotros claramente estamos ante la sospecha de un dolor radicular y no nos quedamos tranquilos, podemos solicitar el gadolinio y que vemos que alrededor de la hernia va a haber un proceso inflamatorio, va a haber edema. Entonces con eso podemos verla de una mejor manera y claramente confirmar el diagnóstico. Y respecto al último tipo de dolor, que vendría a ser el atípico, es decir, que no está por ahí relacionado puntualmente a una estructura orgánica a nivel de la columna, generalmente puede estar relacionado a traumatismos laborales, es decir, sugerentes de fractura. Se han identificado los signos no orgánicos de Waddell, es decir, factores psicosociales que hacen que el paciente refiera el dolor, pero no tienen mucho sustrato anatómico. Los puntos gatillos muy sensibles que nos orientarán al dolor miofacial y claramente un examen neurológico normal. Entidades que pueden estar correlacionadas con este dolor son la fibromialgia, depresión, ansiedad, causas laborales económicas, claramente, que cada vez lo vemos más en el consultorio.
Sobre la parte clínica, no va a tener una distribución anatómica como la que conversamos en los síndromes anteriores, síntomas imprecisos, el paciente no lo va a definir, va cambiando el relato, a veces lo refiere en un lugar, al otro día que volvemos a ver lo refiere en otro lugar, entonces hay mucha variabilidad del lugar, de localización e inclusive de médico a médico que lo examina, suele variar bastante, entonces esto estaría que no estamos ante una patología orgánica a nivel de la columna. Y por supuesto las banderas rojas, que son ciertas características o ciertos antecedentes que nos podrán orientar en que no estamos ante un dolor común de la columna, sino ante la presencia de un cáncer, por ejemplo, si el paciente está relacionado a pérdida de peso, si tiene hipersensibilidad espinal, es un gran signo, infección con un laboratorio alterado, fiebre, fractura si hubo un antecedente de trauma o paciente de edad mayor para sospechar una fractura osteoporótica o la estenosis del canal. Ya que hablamos de la biomecánica, de la clínica, ahora vamos a hablar del diagnóstico, fundamentalmente del diagnóstico clínico electromiográfico. La electromiografía es un estudio que nos permite evaluar las patologías periféricas, en este caso los dolores radiculares, yendo muy relacionado al contexto neurológico. Es decir, es una expansión del estudio neurológico a través de una máquina que nos permite determinar que los trastornos motores sensitivos del paciente tienen un correlato electrofisiológico. Lo fundamental de este estudio es que es operador dependiente, depende mucho de la experiencia del operador para que tenga cierta pericia en el análisis. Este estudio, esta expansión en profundidad del examen clínico, es posible gracias a que nosotros tenemos equipamientos que nos permiten evaluar el sistema sensorio-motor y darnos una vista sobre lo que está sucediendo a nivel del sistema nervioso periférico y algunas veces también central. El electrodiagnóstico tiene como objetivo confirmar la neuropatía, la radiculopatía, la plexopatía, topografiar la lesión y luego de esto decirnos con cierta prontitud cuánto es el daño que está sucediendo, cuantificación. Aparte de la conducción que se hace, se pueden hacer algunos estudios específicos como las ondas F o el reflejo H, que son estudios que nos permiten seguir las vías axonales hacia la médula en una ida y vuelta. En el caso del reflejo de la onda F, la vía motora. Pero también podemos hacer un reflejo, como es el reflejo H, que nos permite evaluar la subida por el sistema sensorial y la vuelta por el sistema motor. Y de la misma manera como lo hacemos con un martillito, que obtenemos el reflejo patelar o el reflejo aquileo, en este caso el reflejo H se puede correlacionar con las alteraciones en los segmentos S1 o L3, L4 a través de medir la latencia de este reflejo o la amplitud de su respuesta. Entonces es muy importante este tipo de respuestas que nos permiten, son un correlato de lo que encontramos en la clínica médica. La conducción es la antesala de la electromiografía y nos mide la conducción motora o sensorial. Ustedes ven ahí que hay una onda que todo el mundo, los que hacemos medicina, estamos familiarizados con esto, a través de medir un potencial de despolarización, cuánto tiempo tarda en aparecer. Y si sabemos una distancia, entonces podemos medir una velocidad igual a distancia sobre el tiempo. La actividad de inserción es la segunda fase de la electromiografía, luego de que con la conducción y la respuesta refleja podemos introducir un electrodo que
que es un electrodo que nos permite decir si hay integridad del sistema fisiológico, que es la presencia de potenciales de desnervación, como son las fibrilaciones o las ondas positivas. De esta manera entonces estamos viendo de que se está produciendo una conducción generalmente que permite hacer una topografía, un seguimiento de las vías nerviosas. Generalmente lo hacemos de distal hacia proximal, medimos el segmento y a través de esto sabemos si las velocidades están normales, y si invertimos la polaridad podemos también conseguir respuestas que son respuestas reflejas, ¿no? En este caso que estamos viendo acá en la pantalla, estamos viendo una conducción sensitiva también, que la podemos hacer de una manera normal, ortodrómica o antidrómica. Entonces son una serie de herramientas que nos permiten seguir al sistema nervioso periférico y darnos la idea de lo que está sucediendo con esto. La denervación que estamos viendo acá nos permite decir si hay un daño axonal, y eso provoca estas ondas que significa desnervación. El prefijo sin el nervio, sin el control del nervio, aparecen disparadas estas ondas que son las fibrilaciones o las ondas positivas. El diagnóstico diferencial a través de la electromiografía nos permite determinar si es un proceso netamente mielopático o mieloradicular, o si por su padrón afecta a varios troncos nerviosos, si es un problema plexopático, o a veces una radiculoplexopatía diabética, pacientes que tienen una leve protrusión discal pero que son diabéticos, y a veces podemos pensar de que se tratan de que estas protrusiones discales son responsables de la clínica del paciente. Este es un caso de un paciente con un dolor en todo el muslo, una cruralgia. Tenemos que abolir, los reflejos están abolidos, el reflejo patelar. El paciente es un paciente diabético mal controlado, que está con pérdida de peso y que de un momento a otro comienza a renguear, a caminar mal, y se produce una atrofia del cuádriceps. Ese paciente, por más que tenga imágenes que digan de que hay una leve protrusión o protrusión más o menos importante, primero tenemos que resolver el problema de la diabetes del paciente, porque ese es el responsable de la radiculoplexopatía, se llama radiculoplexopatía de Garland. En casos clínicos específicos podemos mostrarles, por ejemplo, este paciente era un paciente que hacía labores de campo muy fuertes, talaba árboles, era un hombre grande de 1,90 m, y que comenzó a tener un dolor lumbar, y ustedes ven que tiene una leve escoliosis antálgica y un dolor lumbar que dice, me duele acá, pero también me baja por la pierna. Cuando se flexiona el tronco siente que le baja un dolor por toda la pierna. Al examen físico vemos que tiene un señal de la SEGE positivo y tiene un déficit motor de S1, y miren que tiene, le hemos pintado el área donde él dice que siente menos, que es la área del dermátomo S1, indicando de que hay una pérdida sensitiva en esa raíz, y el reflejo aquileo estaba abolido. Entonces es muy importante. ¿Para qué le sirve la electromiografía? No solamente porque el paciente puede decir me duele mucho, pero el dolor no está correlacionado con el daño neurológico. Entonces es muy importante ver que la electromiografía nos va a corroborar y nos va a decir si realmente existe una afectación sensitiva, motora o de daño axonal desnervatorio. En la electromiografía podemos ver esto, que el reflejo H en este caso estaba presente en un lado y en el otro lado estaba ausente, y al introducirse un electrodo en un músculo como el peroneo lateral largo, había una desnervación predominantemente L5-S1. Entonces la conclusión fue que había una radiculopatía predominantemente en S1 izquierda. Este es un caso de una hernia discal extruida L5-S1. Otro caso es un paciente masculino de 48 años que tiene consulta por una lumbosciatalgia derecha. Tiene, como vimos en la anterior imagen, un LASEG que cuando le levantamos la pierna tiene un dolor que le recorre toda la pierna,
hay un déficit motor de L5 fundamentalmente en el extensor del hallux y tiene una cierta dificultad a la marcha. Ahí pues tese en territorio de manera un poco no rutinaria en dos dermatomas, en L5 y en S1, y el reflejo aquileo está abolido. ¿Qué tipo de proceso tiene el paciente? Entonces, los hallazgos electromiográficos muestran que la conducción estaban con bajas amplitudes en ambos nervios, tibial anterior y posterior. El reflejo H estaba abolido y había una denervación franca en dos miótomos. ¿Qué sugieren estos hallazgos? Bueno, lo que encontramos es que había una doble hernia discal, comprimiendo una central L5S1 y una foraminal derecha L5S1. Entonces, dos raíces de una doble compresión radicular. No es frecuente, no es muy frecuente, pero en este caso la electromiografía ya nos indicaba que había un doble daño radicular y los estudios de imagen lo confirman. El tratamiento quirúrgico era la liberación y artrodesis de esos segmentos. Los caminos son bastante cortos, no hay donde perderse, un tratamiento conservador o un tratamiento que tenga un cariz quirúrgico o mínimamente invasivo. Entonces, yo como clínico hago el tratamiento clínico farmacológico. Y bueno, y el dolor y la inflamación van de la mano y es un problema a resolver que lo hemos tenido siempre desde el inicio de los albores de la humanidad. Miren cómo será importante el dolor, que en una tablilla sumeria de hace más de 3000 años, en el primer documento médico que tenemos, creo que está en un museo de Alemania, hay una tablilla que dice que hay 22 remedios analgésicos y entre ellos se cuenta la corteza del sauce. Los que sabemos un poco de fármacos sabemos que el sauce originó el ácido acetilsalicílico, el primer analgésico antiinflamatorio que tenemos. Y también figura el opio. El opio, desde los albores de la humanidad, estaba relacionado con el alivio del dolor. Ahora, si usamos este tipo de medidas, tenemos que saber cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Entonces, tenemos un gran arsenal terapéutico para usar. El asunto es saber cuándo, en qué fase podemos iniciar cada uno de estos tratamientos. Tenemos el grupo de los no opiáceos, de los AINES, con los más modernos que son los COX-2, los opiáceos, entre ellos el tramadol, un opiáceo menor, o la morfina, metadona, y los adyuvantes, que son los neuromoduladores, que son gabapentinoides, los esteroides y los relajantes musculares. Son los tres grandes grupos de fármacos que vamos a utilizar. Los podemos utilizar de manera gradual, según la escalera analgésica de la OMS. Pero si el paciente tiene un dolor súper intenso, un dolor grado 10, no vamos a esperar la escalera, porque el paciente quiere que la aliviemos. Entonces, muchas veces tenemos que tomar el elevador, el ascensor, y llegar generalmente hasta el último paso, que es el paso clínico, el tercer paso. Hay un cuarto paso que lo hacen los cirujanos a través de medidas ya de intervencionismo. Entonces, con esta escalera analgésica conseguimos aliviar creo que en un 90% de los casos el dolor del paciente. Los relajantes musculares, pues tenemos varios, carisoprodol, la ciclobenzaprina, pero uno escoge el que le resulte más conocido, pero solos no funcionan a gran escala. Realmente tienen que estar asociados a antiinflamatorios o a opioides inicialmente débiles. Los corticosteroides han sido utilizados también desde el inicio del siglo XX como para el dolor lumbar y con buenos resultados. Pero hay que saber cuándo usarlos y en quiénes usarlos, porque no podemos usarlo en un diabético, no podemos usarlo en un paciente que tiene infecciones o que tiene sangrado. Tenemos que saber usarlo y ver los beneficios, pero también los riesgos que implica el uso de los corticoides. Las vías pueden ser ya sea la vía intramuscular o cuando tenemos, por ejemplo, un caso bien focalizado, bien estudiado, podemos utilizarlo a través de la vía epidural o en bloqueos selectivos radiculares que se hacen y que tienen un mejor resultado.
Los mecanismos de acción fundamentalmente actúan, como todos, primeramente a través de la fosfolipasa y intervienen también en el asunto de las cadenas de los ácidos araquidónicos. Fundamentalmente lo que hacen es limitar la liberación de los mediadores inflamatorios. Los AINES, todo el mundo los conocemos, tenemos un sinfín de AINES, el asunto es saber cuál podemos usar y cuál nos funciona en dolor agudo. Y hay que comparar la efectividad de uno con el otro y comparar los AINES no selectivos con los selectivos, como los COX-2, que en algún momento fueron satanizados, pero tienen una gran ayuda porque tienen realmente una acción mucho más selectiva. Fundamentalmente lo que hacen los AINES es, especialmente los inhibidores de la COX, tanto de la COX-1 como de la COX-2, disminuyen el proceso de la cascada inflamatoria cuando se produce una lesión. Entonces acá vemos la cascada inflamatoria que se inicia por una lesión y que va a sensibilizar a las fibras periféricas, ahí a la entrada del asta posterior, y liberando sustancia P y glutamato. Entonces todos los AINES van a disminuir la cascada inflamatoria y con eso modulan un poco el proceso inflamatorio y por consiguiente el dolor. Fundamentalmente los AINES actúan a nivel de las prostaglandinas, ¿no?, por un lado, y por otro lado también actúan en la esfera de los tromboxanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando los damos, porque por un lado estamos activando un perfil y por otro lado estamos activando el otro perfil. El ácido araquidónico es el que fundamentalmente tiene que ver está conformando las membranas celulares, y nosotros cuando actuamos con las COX, los inhibidores de la COX, estamos actuando sobre una vía, fundamentalmente sobre el brazo, en este caso el brazo izquierdo, del metabolismo del ácido araquidónico. Las funciones, las prostaglandinas están aumentadas y están nombradas. Fundamentalmente, ellos tienen la función de la vasodilatación, la quimiotaxis y antiagregantes plaquetarios. Fundamentalmente también, cuando activamos esto, también se activa el tromboxano, que es un agregante plaquetario. Por eso es que es muy importante ese balance prostaglandina-tromboxano, que puede significar un problema, un efecto adverso. Por eso es que no podemos dar antiinflamatorios así a gran escala en pacientes que puedan tener patologías vasculares, que puedan originarnos trombosis. Entonces, ¿por qué? Porque los tromboxanos van a hacer una vasoconstricción. Las funciones de la COX, fundamentalmente es la inhibición del proceso inflamatorio a través de la prostaglandina. Si queremos hacer un poco de historia, tenemos que saber que el primer antiinflamatorio que actúa a nivel de la COX-1 es la aspirina, y el Bayer, si es Bayer es bueno, dicen, ¿no? Así que bueno, Bayer fue el laboratorio y la persona que comenzó a transformar esto que eran la corteza de sauce en un producto que pudiera ser mesurado, medido, y sabemos cuánta dosis estamos aplicando. No lo mismo que aplicar un ungüento o una sustancia líquida donde no sabemos la concentración. Entonces interviene en el ciclo del ácido araquidónico y la formación de la prostaglandina fundamentalmente, y secundariamente en la agregación plaquetaria. El desarrollo de los AINES ha sido como el desarrollo de la aviación. Comenzamos con unos avioncitos que eran muy poco potentes, monomotores, y ahora tenemos unos tremendos AINES que parecen un Concorde, pero hay que balancear la eficacia con los riesgos. La eficacia con la disminución del dolor y la inflamación, y los riesgos fundamentalmente por los riesgos gastrointestinales y los riesgos vasculares. Esta es una tabla mostrando los AINES no selectivos, COX-1 y COX-2, donde la mayor parte de los que conocemos están en esta lista.
Esta es una extraída de la página de la FDA, donde dicen que cuidado con los antiinflamatorios porque pueden desarrollar, hay un serio riesgo de desarrollar sangrado gastrointestinal, el uso de cierta manera terapéutico, idea terapéutica, pero que pueden desarrollar. Eso es un trabajo de Gulki Palsin, que es un médico que es reumatólogo y a su vez gastroenterólogo, y él a todos los pacientes que usaban antiinflamatorios les hacía endoscopía, un trabajo de investigación, y él nos dijo, no hay periodo de gracia. Con 2 pastillas un paciente puede tener una sufusión hemorrágica dentro del estómago o tener una hemorragia de verdad con a veces inclusive perforaciones gástricas. Entonces hay que saber, hay que preguntar siempre al paciente si tiene gastritis, si le ha tomado algún antiinflamatorio, si alguno de estos le ha resultado adverso. La estadística de complicaciones por el uso de antiinflamatorios son estas, no son nada despreciables. Los efectos adversos de los AINE por emisión de las prostaglandinas son estos, muy importantes, pueden favorecer el broncoespasmo, pueden favorecer las alteraciones a nivel renal, a nivel gastrointestinal, y pueden provocar hasta una nefropatía intersticial con necrosis papilar. Los COX tuvieron su despegue a finales de los 90. Me acuerdo que en ese entonces yo estaba en California haciendo un curso y pues todo el mundo se entusiasmaba con los COX y daban dosis supraterapéuticas. El Rofecox sí fue una de ellos y él pagó el precio porque fue retirado del mercado porque en vez de dar 40 miligramos, los cirujanos que después de una cirugía querían tener alivio del dolor, de la inflamación, daban 160 miligramos. Y entonces ahí aparecieron los casos de trombosis, infartos de miocardio, problemas cerebrovasculares. Entonces, es muy importante que a través de los años se ha mejorado el desarrollo del perfil de seguridad y tenemos el efecto protector sobre el segmento gastrointestinal que se ha desarrollado con mayor eficacia. Los mayores riesgos entonces se resumen, aparte de todos los que hemos nombrado, el riesgo cardiovascular y el riesgo gastrointestinal. Por lo tanto, es muy importante ver el perfil del paciente para indicar qué tipo de terapéutica le vamos a dar. Entonces, hay un estudio que fue aducido para retirar el Rofecox, que es el estudio Vigor, pero no fue diseñado para ver la seguridad cardiovascular, sino que sacaron datos y esos datos los transportaron así fácilmente y llegaron a la conclusión que cuadriplicaba el riesgo cardiovascular de infarto y de trombosis. Usando el Rofecox, pero eran a dosis que eran mayores. Lo más importante es saber que tiene que haber un balance entre el tromboxano y la prostacyclina. Es en el hospital donde yo estuve, en el hospital de Salinas, y donde vi que realmente estaban muy entusiasmados y usaban muchas dosis supraterapéuticas de los COX-2. Todo tiene su riesgo, hasta subirse un barquito como ese, y que yo creo que duré solamente 1 hora en el mar y después me volví. Ante los riesgos, ¿qué hacer? El perfilar al paciente, la edad del paciente. Paciente que tiene 70 años, le vamos a dar un Parecofsib, que es un excelente antiinflamatorio. Cuidado, si tiene historia de vasculopatía, si tiene antecedentes de diabetes, tiene antecedentes de que es fumador, olvídense, no le podemos dar a ese paciente porque nos va a hacer en cualquier momento un infarto agudo del miocardio o un proceso vascular cerebral. Entonces, si hay trastornos renales también hay que tener cuidado con ellos. A descargo de los antiinflamatorios sabemos que fumar aumenta el riesgo de infarto agudo del miocardio 200 a 300 veces por ciento comparado con el uso de AINES. Entonces, bueno, prefiero darle un antiinflamatorio que un cigarro a un paciente. Los opioides son realmente, como dicen los brasileños, un cuchillo de doble filo, pero bien afilado y usando el filo adecuado puede aliviar el dolor severo, especialmente
Y hay que saber cuál es el que vamos a escoger. Los clínicos comenzamos con un opioide débil como es el tramadol, que actúa a nivel de los receptores MU a nivel periférico y también actúa a nivel fundamentalmente de la recaptación de serotonina y no la adrenalina. Entonces anda muy bien cuando dosificado adecuadamente y asociado con otras medidas terapéuticas. Si el caso lo amerita, si es un caso súper agudo con un dolor de grado 10, se puede dar morfina o en su defecto utilizar codeína porque a veces no está tan disponible en los centros médicos. Esta es para mostrar, ¿no?, la equivalencia de las dosis de la codeína, el tramadol, la morfina, metadona. Metadona no hay en el mercado local últimamente porque es la más adictiva de todos los morfínicos. La meperidina también, que es el demerol. Entonces con lo que quedamos es con la codeína, el tramadol y la morfina. Esos son los tres que podemos nosotros saberlos usar. Ahora, todos ellos tienen náusea, vómitos, constipación y somnolencia o alteraciones cardiorrespiratorias en pacientes que tengan una patología de base. Los opioides débiles y AINES, hay ensayos que hacen la mezcla de ellos, ¿no? Un opioide débil como la codeína puede funcionar. Los opioides fuertes se lo usan en emergencia, en dolor severo. Hay que saber titular la dosis y ver fundamentalmente cuál es su efectividad. De la morfina, el LNT, número necesario a tratar es 2.9. De cada 10 pacientes, 2.9 reducimos el 50% de su dolor. Eso significa LNT. Y la seguridad tiene que ver con el NNH, que no figura ahí, pero vemos de que la seguridad tiene que ver también con la perfilación del paciente. La morfina es disponible, barato, pero ni tan disponible porque existe un recetario que tiene que ser autorizado por el CEDES. Algunas clínicas lo tienen, no todas. Hay que saber que fundamentalmente es disponible por su que no tiene efecto techo, no tiene efecto acumulativo como las otras, aunque todos los opioides tienen problemas de probables conflictos cardiorrespiratorios. La oxicodona, el oxycontin, también se lo utiliza, tiene unos niveles plasmáticos más predecibles comparado con la morfina. Hay una oxicodona de liberación prolongada y en pacientes que necesitan tener un uso más prolongado puede ser una droga adecuada. Produce menos vómito y más constipación. Los neuromoduladores fueron el gran alivio para los dolores neuropáticos consecuentes a las compresiones radiculares. La gabapentina y la pregabalina. La gabapentina con sus dosis que llegan a una dosis techo de 3.600 miligramos y la pregabalina que nosotros podemos llegar hasta 300 miligramos sin mayores problemas. Fundamentalmente actúan a nivel del asta posterior, en el ganglio de raíz posterior y en el asta posterior, fundamentalmente inhibiendo los canales de calcio. Este es el mecanismo por el cual evitan la liberación de sustancias proinflamatorias o excitatorias a nivel del presináptico, que hace de que llegue menos aferencia nociceptiva hacia el asta posterior. Cuando hacemos un tratamiento de estos pacientes con dolores ciáticos, dolores neuropáticos, es fundamentalmente a tratar al paciente como un todo, mejorar la calidad de vida. Y hay que ver qué tipo de dolor tiene el paciente, porque si el paciente tiene un dolor paroxístico, fundamentalmente hay que dar un bloqueador de los canales de sodio, de calcio. Si tiene un dolor quemante, anda muy bien lo que son la mitriptilina, la duloxetina, porque actúan sobre las vías inhibitorias. Los objetivos específicos de los neuromoduladores, por eso es modulación, es modular la sensibilización periférica a nivel de las aferencias, potenciar las vías inhibitorias y modular la sensibilización central. Esto es para mostrar un gráfico del NNT, donde vemos que algunas drogas tienen efectos anecdóticos porque tienen un NNT de 8. Tenemos que darle a 8 para que
uno de ellos mejora el 50%. Entonces, lo más ideal es que una droga esté entre 2 y 3. Entonces, ahí sabemos que una droga que es eficiente en el tratamiento. Esto es para mostrarnos que hay un montón, una estructura enorme que actúa sobre las vías periféricas, actuando a nivel de los canales de sodio, a nivel de los canales de calcio, a nivel de las vías inhibitorias, fundamentalmente los que disminuyen la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? Y los opioides débiles como el tramadol también actúan en las vías inhibitorias. Y algunos que actúan en los receptores MNDA también. Son muy importantes entender cuál vamos a utilizar de acuerdo con el mecanismo fisiopatológico del dolor. Entonces, termino con un proverbio árabe que dice que la mayor felicidad que un hombre puede alcanzar no solamente viene del placer, sino del alivio del dolor. Y bueno, ahora vamos a convocar al doctor Diego José Cuéllar para que nos hable sobre el tratamiento de intervencionismo quirúrgico. Bueno, para finalizar el ciclo de charlas sobre dolor lumbar, vamos a finalmente ir con el tratamiento tanto intervencionista como quirúrgico a nivel de la columna. Para llegar al punto de tratamiento tenemos que seguir claramente un esquema, y el esquema se tiene que basar primero en un correcto y adecuado examen físico para llegar a un diagnóstico adecuado. Los exámenes complementarios los coloco desde un costado porque efectivamente son eso, complementan la sospecha diagnóstica que tenemos al hacer un examen físico. Entonces, nada debe reemplazar este paso en el esquema para llegar al tratamiento adecuado. Si conocemos cómo evolucionar esta enfermedad que es el dolor lumbar, vamos a saber tomar las decisiones adecuadas. Respecto al dolor radicular, hay que conocer ciertos antecedentes. Primero, que es una patología que por lo general es autorresolutiva, entonces no tenemos que acelerarnos a la hora de indicar un tratamiento ya sea quirúrgico o intervencionista. Generalmente sabemos que la tendencia es a la mejoría. Se ha identificado que a largo plazo tanto el conservador como el tratamiento quirúrgico tienen los mismos resultados. Entonces eso nos obliga a no acelerarnos con las decisiones. Y solamente es más efectivo y ha demostrado mejores resultados el tratamiento de quirúrgico en aquellos casos que han sido hernias de discos lumbares con síntomas severos, sobre todo síntomas motores, que son los que dejan secuela. Entonces, como conclusión, respecto al dolor radicular, podemos decir de que la historia natural nos dice de que la primera opción de tratamiento siempre tiene que ser el conservador. Una figura que por ahí no está muy en boca de todo el mundo es saber que la hernia discal tiene tendencia a reabsorberse. Está estudiado el mecanismo por el cual ocurre esta figura. Por ejemplo, cuando sale el núcleo pulposo, toma en contacto con los que son macrófagos, que en conjunto van a generar un proceso inflamatorio mediado, por supuesto, por sustancias como las interleucinas, factores de necrosis tumoral, que a su vez van a favorecer la reabsorción. Añadido a esto, se produce alrededor del disco una neovascularización, en los cuales llegan células inmunológicas como los linfocitos, que también van a favorecer este tipo de mecanismo. Entonces es importante saber lo que existe. Esta figura de la reabsorción se ha identificado que si tomamos resonancia seriada de 6 a los 9 meses, por supuesto, en un paciente que ha sido tratado para el dolor, vemos que efectivamente se reabsorben, reducen su tamaño. Inclusive hay casos más precoces que a los 2-3 meses se ha identificado que ya ha habido una reabsorción de las hernias de disco. Mientras más grande sea la extrusión, es decir, discal, van a tener mejor tendencia a reabsorberse, no tanto así las pequeñas protrusiones o bombamientos. Entonces, por ahí no asustarse cuando vemos un gran contenido discal a nivel del canal o del foramen, porque sabemos que la estadística nos acompaña, es decir, que van a tener esta tendencia a disminuir su tamaño. Respecto a las estrategias del tratamiento, según el dolor, su evolución, ya sea agudo, subagudo o crónico, generalmente tenemos que identificar
que los agudos tenemos que solamente acompañarlo con tratamiento sintomático, aquellos que son sobre todo de causa específica. Si es un dolor que ya dura entre 3 semanas y 3 meses, claramente tenemos que estudiarlo, porque ahí está pasando algo. Mientras que el dolor crónico ya muchas veces no está circunscrito solamente a la columna, sino que muchas veces ya entra el factor psicosocial, entonces hay que abordarlo de manera multidisciplinar. Respecto al pronóstico de cómo va a evolucionar el paciente del dolor lumbar, tenemos que estar atentos y saber que ciertos pacientes van a tener la tendencia que se llama el prone to pain. Ciertos pacientes van a tener la tendencia al dolor. ¿Esto por qué? Porque vienen acompañados de tantos factores psicológicos, sociales, económicos, laborales. Entonces que eso va a hacer la tendencia que por más que demos un tratamiento, el paciente igualmente va a volver a referir dolor. Entonces por eso tienen que ser estos casos abordados de una manera multidisciplinar. Claramente hay que estar atentos a las banderas rojas que las mencionamos en la anterior conferencia para saber que estamos ante por ahí dolores de columna atípicos. Los tratamientos a nivel de la columna lumbar podríamos, así como hay la escalera analgésica de la OMS, podemos decir que la escalera de tratamiento del dolor lumbar se resume a estos 3 escalones básicamente. En primer lugar tenemos el conservador, en los cuales se acompaña tanto la terapia farmacológica con AINES, neuromoduladores, infrarradicular y fisioterapia. En el escalón intermedio ya entramos con el intervencionismo de columna, que son los procedimientos del dolor. Ahí tenemos el bloqueo radicular, epidural facetario y la rosotomía por radiofrecuencia, que veremos luego. Y en el escalón final, ante el fracaso de todas las opciones previas, recién podremos indicar cirugía de acuerdo al caso de la patología, si requiere estabilización, solamente descompresión o reanidamiento. ¿Qué nos haría inclinar de indicar un tratamiento quirúrgico en contra del conservador? Claramente hay ciertas situaciones en las cuales el tratamiento conservador queda de lado. Es decir, por ejemplo, que existe un dolor intratable que no mejore ni con tratamiento conservador, fisioterapia o farmacológico, déficit motor y caudequina, quizás que es una de las pocas urgencias neurológicas en columna en las cuales tenemos que actuar de manera urgente. ¿Por qué? Porque hay una clara tendencia a las secuelas permanentes si no tratamos de manera rápida este tipo de patologías. Ya tratando puntualmente los síndromes dolorosos, el síndrome de dolor lumbar puro, que vendría a corresponder a lo que es el dolor discogénico, tenemos el intervencionismo en base al bloqueo intradiscal, que está sobre todo indicado en ciertas patologías como la osteocondrosis erosiva o el dolor discogénico, pero con un alivio muy a corto plazo, no funciona a mediano y largo plazo. Y tenemos la discografía, que más que como tratamiento nos sirve como método diagnóstico, que ya lo discutimos, que es un poco controversial. Este es un caso particular que tenía un dolor lumbar crónico, mecánico, aumentado al sentarse, irradiación glúteo, es decir, claramente mecánico. Vemos una osteocorosis erosiva evidente en el E5-C1 y en este caso le realicé un bloqueo intradiscal que tuvo un alivio aproximadamente por 3 meses. Otro caso con la misma patología de osteocorosis erosiva ya un poco más marcada y más arriba en el nivel L3 y L4. Este paciente también le realicé un bloqueo intradiscal. Vemos por ahí cómo nos ayuda la proyección oblicua para llegar directamente al disco. Este paciente evolucionó un poco más de tiempo, 6 meses con mejoría del alivio del dolor y al final terminó en cirugía. El tratamiento quirúrgico para el dolor discogénico o puro realmente es excepcional. Muy pocas veces realmente llega a operarse. Lo indicamos cuando realmente el dolor fue intratable, invalidante, no mejora el paciente. Tratamos de no indicarlo porque no hay mucha tasa de éxito. ¿Por qué? Porque la evolución natural de los procesos degenerativos discales es la tendencia a estabilizarse solo, porque mientras continúa desgastándose el disco, se va a generar lo que son la osteofitosis, que van a estabilizar de manera natural la columna y claramente mejorando el dolor. Si optamos por el tratamiento quirúrgico, tenemos 2 opciones: fijación, ya sea fusión de columna tanto anterior por vía posterior, y aquello que conserva el movimiento como los reemplazos discales o los dispositivos interespinosos. Este es un caso particular que tenía un dolor lumbar crónico, aumentaba la flexión, que es una de las claras características del dolor discogénico, dio una discografía positiva, entonces no nos quedó la única alternativa que quirúrgica. En este caso, al hacer una patología
Sin compresión radicular elegimos la vía anterior, una vía LIF, en las cuales hubo una mejoría evidente del dolor del paciente. Pasando al dolor esclerotógeno, que es quizás el más frecuente en la columna, tenemos varias alternativas intervencionistas. Tenemos el bloqueo facetario, que es el más comúnmente realizado. Da un alivio a corto y mediano plazo, sobre todo en patologías que son inflamatorias. Tenemos el bloqueo ramo medial, que más que como tratamiento funciona como diagnóstico. Es decir, si claramente hay un alivio del dolor al inyectar lidocaína en el ramo medial, entonces va a ser este problema plausible a que funcione la rizotomía por radiofrecuencia. Que claramente la rizotomía es el procedimiento que nos va a generar un alivio más sustancial y un poco más prolongado que el bloqueo facetario. Este es un caso puntual con dolor lumbar crónico, claramente irradiación paralumbar, glúteo empeorado a levantarse, bien mecánico. Vemos el componente inflamatorio a nivel del arco posterior, muy marcado, evidente en lo que es el contraste. Se le realizó un bloqueo facetario con muy buena evolución del paciente. Este es un caso por ahí tanto atípico. Este paciente me lo derivaron directamente para tratamiento quirúrgico. Si ustedes ven las imágenes, es una columna desastrosa, por así decir. Tiene patología degenerativa multinivel, un desplazamiento, una espondilolistesis, una estenosis de canal, pero la clínica era netamente mecánica. A pesar de lo que se ve en las imágenes, no había compromisos neurológicos, reflejos normales, fuerza normal. El paciente sentía que se le bajaba por la pierna, pero en realidad era una claudicación esclerotógena, entonces no dejarnos engañar. Yo, por las comorbilidades que tenía este paciente, le ofrecí una rizotomía como alternativa para probar, y el paciente lleva 1 año sin dolor. Entonces, claramente esto nos demuestra que no dejarnos llevar por las imágenes. La clínica es lo que define, lo que manda el diagnóstico y sobre todo para definir el tratamiento. El tratamiento del dolor esclerotógeno también es poco frecuente. Realmente cuando fracasan las opciones intervencionistas, recurrimos a lo que son las fusiones de columna. Está indicada en patologías inflamatorias, degenerativas y sobre todo aquellas que se asocian a inestabilidad como la espondilolistesis. Esto, por ejemplo, es un caso que operamos con el doctor Galilea en Santiago de Chile, cuando estuve con él. Tenía un claro dolor mecánico, irradiación glútea progresiva invalidante. En las imágenes con galodino vemos que captaba arco posterior, parte del pedículo a nivel de L5, S1 izquierdo. Al no haber mejoría con tratamiento fisioterapia intervencionista, se optó como la opción quirúrgica. Y nos llevamos una sorpresa que hicimos biopsia de este paciente, de las articulaciones que resecamos durante la cirugía, y era una enfermedad por aposición de cristales de pirofosfato de calcio, es decir, la pseudogota. Este paciente joven, rugbyer, una lesión que es la espondilolisis, que vemos muy frecuentemente en los adolescentes, generaba un dolor mecánico invalidante, dejó de jugar al rugby debido a esta lesión. Entonces, como fracasó el tratamiento conservador, no realizamos una función, sino una reconstrucción del istmo, generando compresión mediante la técnica de Birod, con muy buena evolución del dolor del paciente, y retomó de a poco las actividades deportivas. Este es otro caso, ya con una patología un poco más evidente, como es una espondilolistesis a nivel L4, L5, optamos por una fusión debido a que tenía también patología discal en los últimos 2 segmentos y vimos una muy buena evolución del paciente. Y finalmente, en el dolor radicular, el tratamiento intervencionista, tenemos varias opciones. Están los bloqueos epidurales por varias vías, los interlaminares, transforaminales, caudales por el hiato sacro. Entonces, claramente los trabajos dicen que están indicados en dolor radicular los corticoides, como mencionó el doctor Cuellar. Su mejor uso en el dolor de columna es el dolor radicular por vía epidural. Entonces, claramente están indicados en este tipo de dolor. Hay un gran porcentaje de pacientes que, gracias al alivio que les generan estos procedimientos, se evitan la intervención quirúrgica. Entonces, claramente se ha identificado que por la mayor cantidad de esteroides en el espacio epidural ventral es que por ahí el transforaminal, comparativamente con el caudal o interlaminar, es más efectivo. Vemos las diferentes vidas, el interlaminar, el foraminal y el caudal. Este es un paciente que claramente tenía una somatología lumbociatalgia izquierda con una hernia bien foraminal a nivel del L4, L5 izquierda.
que les realizamos un bloqueo radicular con muy buenos resultados. Vemos cómo la anatomía de la columna, desde la parte posterior, un claro proceso irritativo, inflamatorio a nivel de las raíces nerviosas, es lo cual se va a apuntar a realizar lo que es el bloqueo radicular. Vemos que el dolor claramente irradiado en todo lo que es el territorio del ciático al miembro inferior. Ya a la hora del procedimiento vemos que el paciente lo colocamos boca abajo. Por lo general este paciente está despierto. Realizamos básicamente una anestesia local, como lo veremos a continuación. Primero ver las estructuras, los forámenes, que es ahí donde tenemos que apuntar. En el foramen, que es donde sale la raíz nerviosa. Vemos primeramente la inyección de anestésico local a nivel de la piel, para que a través de eso vaya la aguja, que es la que va a llegar directamente al foramen, que corresponde a la salida de la raíz nerviosa. En ese lugar es donde vamos a inyectar lo que es el corticoide más un anestésico local, con el objetivo de desinflamar y mejorar el dolor de tipo neuropático que tiene el paciente. Este mismo caso clínico que vimos anterior tratado con bloqueo radicular, lo controlamos a los 3 meses, una mejoría muy evidente del dolor. Entonces, cuando pacientes generalmente que tengo que mejoran de manera evidente el dolor, les realizo una resonancia de control y claramente vemos que se corrobora la figura de reabsorción de hernia discal. 3 meses posterior al bloqueo ya vemos una reabsorción muy importante de la hernia que había en el foramen. Entonces claramente se corrobora de que existe esta figura y es importante saberla para la evolución del dolor. Este es otro paciente con lumbocertalgia izquierda, la sella izquierda, hipotesia a nivel de L4, con una hernia migrada de manera ascendente en el espacio L4-L5. Vemos la utilidad de la resonancia con contraste, que estas hernias a veces ascendentes suelen estar tapadas por el pedículo. Entonces la resonancia con gadolinio vemos que el contraste nos muestra captación de edema alrededor de la hernia. Entonces nos ayuda para realizar el diagnóstico confirmatorio. Tratado con un bloqueo transforaminal con muy buenos resultados. Este mismo paciente lo volvimos a controlar con una resonancia con gadolinio y vemos una clara reabsorción posterior al bloqueo, esta vez sí a los 6 meses con una mejoría franca del dolor. Y el tratamiento quirúrgico claramente está reservado a aquellos que han sido refractarios a todo lo anterior. El gol estándar, por supuesto, en la microdisectomía. Esto en las hernias que no tienen signos de inestabilidad o de proceso degenerativo evidente y en los cuales indicamos fusión claramente si encontramos los otros criterios. Este es un paciente con una hernia masiva, con una paresia muy importante, 4/5 de S1, el reflejo aquiliano totalmente abolido, tenía una anestesia, no hipostesia del territorio S1, vemos el gran tamaño de la hernia y en estos pacientes claramente no nos queda la opción más que tratamiento quirúrgico debido a la gran porcentaje de secuela motora que puede tener el paciente. Este fue el tamaño de la hernia sacada al paciente con un alivio muy importante en los primeros días del postquirúrgico. Entonces, como conclusiones podemos decir que para dar un tratamiento adecuado tenemos que conocer la evolución natural de la hernia de disco. Siempre el tratamiento conservador tiene que ser de elección como primera instancia en base a la terapia física, farmacológica y el intervencionismo. Estar atentos siempre de las banderas rojas y estar en cuenta que el tratamiento quirúrgico no es de la primera elección, es poco frecuente y suele indicarnos en casos de gravedad o en casos de compromiso neurológico que suele ser poco frecuente. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar vamos a responder un par de preguntas que nos hicieron los participantes. Acá una menciona de que buenas noches, he comenzado a crecer muy rápidamente y se han presentado dolores de columna. Fui a un médico, me dijo que era por el crecimiento de vértebras y que al terminar la edad de crecer se me aliviarían los dolores. ¿Es posible que esto suceda? ¿Qué debo hacer mientras tanto para aliviar los dolores? Claramente hay que hacer una evaluación correcta para ver qué tipo de columna tiene el paciente. Dolores relacionados a crecimiento vertebral, claramente no existe la figura esa.
Entonces, como mencioné, existen 3, 4 dolores de columna que están encapsulados: el dolor puro, el dolor esclerotógeno, dolor radicular y dolor atípico. Entonces, en alguna de estas categorías debe estar catalogado el dolor, y para ello lo ideal sería que vaya al especialista en columna para que le demos el tratamiento adecuado. Otra pregunta. Soy chofer, termino el día con mucho dolor de espalda. Cada vez compro analgésico más fuerte en la farmacia, pero ya nada me alivia. Algunas veces me trato de parar y no puedo porque me da un dolor muy intenso en la espalda. ¿Qué puede ser? Es un dolor lumbar postural. Entonces es importante entender de que el individuo taxista, tiene una actividad sedentaria. Y entonces esa actividad sedentaria le genera, por supuesto, una gran tensión en la musculatura paravertebral y una lumbalgia postural. Entonces lo que tiene que hacer es realizar actividades físicas regulares y tener periodos de trabajo más cortos para no estar 4, 5, 6 horas pegado en el volante sin levantarse, porque la columna es un cilindro que cuando estamos jóvenes es un cilindro flexible, los discos están todos llenos de colágeno, de elastina, pero con los años y con estas posiciones sedentarias, pues los discos comienzan a achatarse y los músculos también sufren una gran contractura, y si nosotros no hacemos actividad para ponerlos en forma, se va a generar esto. Ese dolor que él refiere que en la parte baja del lumbar va a terminar evolucionando después de un dolor posiblemente radicular. Eso, el consejo sería que vaya a un servicio de fisioterapia donde le enseñen a hacer ejercicios para la columna, le den medidas ergonómicas adecuadas y que tengan periodos de trabajo adecuados a las cargas que se le pueden aplicar a su columna. Perfecto. La última pregunta. Tengo un dolor que recorre la parte interna de mi pierna derecha. Me hago fricciones, alivio un poco, pero no desaparece. Mi vecino me dice que puede ser de la columna. ¿Qué especialista debo ir? Fui a un traumatólogo, me pidió radiografías, después de verla me dijo que todo está bien, pero sigo con el problema. Bueno, claramente explicamos que los dolores en miembros inferiores hay que descartar un dolor radicular. El dolor radicular claramente no lo vamos a poder diagnosticar en un estudio simple con una radiografía. Tenemos que recurrir a una resonancia para ver si se trata de una compresión nerviosa a nivel de la columna. Entonces lo ideal es visitar por ahí el especialista de columna para que evaluemos, vemos si corresponde la resonancia y en base a eso vamos a dar un tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, perfecto. Agradecemos la invitación a la UNE por permitirnos hablar de un tema de tanto interés, tanto a los médicos como a la población en general. Y esperamos seguir educando y transmitiendo estos conocimientos a toda la población, ¿no? Sí. Gracias también a la universidad por permitirnos crear este escenario para realmente ayudar a la gente a entender qué pasa con su columna y a convivir con la columna que tienen, porque hay un dicho que dice: viva bien con la columna que tiene. El profesor Quinópolis de Brasil, que tiene un libro de columna, decía: viva bien con la columna que tenga. Es cierto, no todos tenemos la misma columna, no todos tenemos las mismas estructuras de sustentación a nivel muscular, ligamentar. Entonces, tratar de buscar orientación de gente que sepa el asunto para convivir con esos problemas o tratar de frenarlos en su defecto. Gracias a todos.